Bueno, muy buenos días para todos los asistentes presenciales y también para los que nos acompañan de forma virtual. Les damos la bienvenida al 10º encuentro de proveedores y contratistas y a la 5ª edición de las jornadas técnicas de EPN. En esta oportunidad tendremos la ponencia Análisis de confiabilidad aplicado a un transformador de potencia fallado por la acumulación de corrientes de cortocircuito. Esta será presentada por Carlos Miguel Atortúa Hernández, Luis Fernando Cano Acosta, Joiner Daniel Osorio Gutiérrez y Sebastián Hernández Villa. Carlos Miguel es ingeniero electricista de la Unidad Subestaciones y Líneas de EPM, especialista en TIE, con más de 20 años de experiencia en sistemas de control y protección y mantenimiento de subestaciones eléctricas y redes de distribución. Luis Fernando Cano es ingeniero electricista de la Unidad de Ingeniería de Proyectos 2 de EPM, especialista en TIE y magíster en Ingeniería con experiencia en proyectos de TIE, Ingeniería de Detalle, pruebas y puesta en servicio de subestaciones, Ingeniería de Confiabilidad y gestor de proyectos con metodología BIM, y cuenta con más de 29 años de experiencia. Joiner Daniel Osorio Gutiérrez es ingeniero electricista de la Unidad de Ingeniería de Proyectos 2, magíster en Ingeniería Eléctrica y maestrando en Ingeniería de Confiabilidad y Líneas de Transmisión, con más de 13 años de experiencia en proyectos de TIE y análisis de sistemas. Y Sebastián es ingeniero mecánico con experiencia en Ingeniería de Confiabilidad, adquirida como estudiante de prácticas en la Unidad de Ingeniería de Proyectos 2 de EPM, con experiencia en el sector aeronáutico, adquirida como oficial de operaciones aéreas. Bueno, empecemos, por favor. Ya para todos, ahí me escuchan bien. Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su asistencia a este espacio. El propósito de esta charla es presentar los principales o los resultados más destacados de nuestro trabajo, el cual consistió en realizar un análisis de confiabilidad aplicado a un transformador de potencia luego de que este fallara por la acumulación de corrientes de cortocircuito debido a las fallas recurrentes de los circuitos de media tensión conectados al mismo. Este trabajo fue desarrollado por EPM a través del trabajo conjunto entre la Gerencia Centros de Excelencia Técnica de la VIP Proyectos Ingeniería y la Gerencia Transmisión y Distribución de Energía de la VIP Transmisión y Distribución. La necesidad de este trabajo surge, digamos, a raíz de la falla temprana que sufrió el transformador número 1 de 230-44 kV de la subestación Malén. Ya que, digamos, a pesar de la corta edad de este transformador, sufrió una falla mayor precisamente debido a las fallas recurrentes de los circuitos de media tensión. En la foto que observamos en pantalla podemos apreciar el daño que en este caso sufrieron los devanados de baja tensión debido precisamente a la fatiga de gasto ocasionada por las fallas recurrentes. Ante la particularidad de esta falla, es decir, una falla temprana que al final terminó ocasionando un daño mayor en un activo tan crítico como un transformador, surgen entonces varios requerimientos. El primero de ellos es realizar un análisis causa-raíz, que en este caso fue liderado por la Dirección de Gestión de Activos bajo la iniciativa tanto de la planeación como del mantenimiento del negocio de transmisión y distribución, en el cual, digamos, su finalidad finalmente es identificar cuáles fueron las causas potenciales de falla del transformador. En este análisis, básicamente, como gran conclusión, se concluye entonces que las fallas potenciales del transformador número 1 de Malena obedecen en gran medida a la fatiga de desgaste que ocasionaron las fallas recurrentes de los circuitos que estaban conectados al mismo. Una vez terminado este primer análisis, entonces surge este otro análisis de confiabilidad, cuyo objetivo básicamente lo que busca es plantear, digamos, o bueno, primero modelar el desgaste que viene sufriendo el transformador. Segundo, proyectar cuál es el desempeño del transformador bajo la condición actual. Y es que a pesar de que el transformador fue reparado, pues básicamente los circuitos de media tensión siguen presentando una alta tasa de fallas, por lo cual, digamos, el riesgo de que el transformador, aún reparado, vuelva a fallar, persiste. Y bueno, al modelar la condición actual del transformador, pues esto también nos permite plantear una serie de alternativas de solución y además de plantearlas, pues evaluar cuáles de esas alternativas de solución ofrecen la mejor relación costo-riesgo-desempeño, de manera que esto facilite la toma de decisión
finalmente pues de lo que se vaya a cometer como solución definitiva para el transformador. Antes de entrar en materia como tal en la presentación, quisiéramos describir brevemente el contenido de la misma, y es que, digamos, en el análisis, básicamente implementamos distintas herramientas o técnicas de ingeniería. Y, digamos, más allá de profundizar o de profundizar en cada una de las técnicas, lo que queremos mostrar es cómo conectamos cada una de esas técnicas para finalmente acometer el análisis que realizamos, ¿cierto? En ese sentido, digamos, arrancamos entonces por una breve descripción de los antecedentes del análisis, y en ese punto hablaremos un poco del contexto operacional de la subestación, de la necesidad o problema que atiende el estudio, de las potenciales causas que derivaron en la falla y de las reparaciones realizadas en el transformador. Segundo, haremos una descripción del alcance, pues, que básicamente comprende 3 frentes de trabajo o 3 focos de trabajo. El primero de ellos es el análisis del modo de falla, es decir, modelar el modo de falla del identificado en este caso en el análisis de causa raíz, y pues básicamente modelar ese modo de falla y finalmente crear un modelo de desgaste del transformador, en este caso basado en el estándar IEEE C57109. El segundo foco de trabajo es básicamente realizar los análisis de confiabilidad, es decir, estimar el desempeño o probabilidad de falla del transformador. En este caso, básicamente este análisis lo hacemos a través del modelo de desgaste del transformador, que captura finalmente variables estocásticas caracterizadas mediante un análisis estadístico. En este caso, por ejemplo, las magnitudes de las corrientes de falla. Les aplicamos simulaciones de Monte Carlo para que finalmente nos vaya calculando cuál es el desgaste del transformador y finalmente proyectando cuándo sería la ocurrencia de la falla en el transformador. El tercer frente de trabajo es el análisis costo-riesgo. Implementamos esta técnica finalmente para determinar, por ejemplo, con una decisión un poco más integral, aquellos casos donde, por ejemplo, cuál es el costo derivado de implementar ciertas acciones de mejora, o por el contrario, cuál es el riesgo asociado si no se implementan determinadas acciones de mejora. Finalmente, como para tener tomar una decisión mucho más integral. Ya en el modelamiento per se, pues postulamos entonces o planteamos unos casos de estudio alineados completamente con las soluciones, con las alternativas de solución que deseamos evaluar, y finalmente repasamos unas conclusiones o expondremos unas conclusiones y recomendaciones encaminadas en 2 aspectos. El primero es en atacar la causa de la falla, y el segundo, pues básicamente es en atenuar las consecuencias de esa misma falla. Ya en la descripción del alcance, pues básicamente este estudio lo que busca es realizar un análisis de confiabilidad que finalmente permita determinar cuál es la alternativa de solución que ofrece una mejor relación costo-riesgo-desempeño y que finalmente atienda la necesidad o problemática de confiabilidad que tiene actualmente el transformador, debido nuevamente al modo de falla identificado como dentro del análisis de causa raíz y que obedece a las fallas recurrentes de los circuitos de 44 kV. En la práctica, finalmente lo que hicimos fue, entonces, determinar o estimar cuáles eran las curvas de confiabilidad, como lo vemos en la gráfica de la parte superior derecha, cuáles fueron las curvas de confiabilidad. En este caso, el transformador, al implementar cada una de las soluciones de las alternativas de solución, y de esta manera poder conocer cuál es el comportamiento o el comportamiento de desempeño del transformador ante cada una de las alternativas de solución. Esto básicamente lo que nos permite es identificar cuáles son esas alternativas de solución que ofrecen una mayor ganancia de desempeño, o cuáles, por ejemplo, alternativas de solución no ofrecen, digamos, esa ganancia importante en el desempeño. Como la decisión no puede estar basada solo en desempeño, pues básicamente podemos encontrarnos casos donde, por ejemplo, la alternativa de solución que ofrece la mayor ganancia de desempeño no necesariamente es la más costo eficiente. Evaluamos entonces el costo y el riesgo asociado a cada una de las alternativas de solución, seleccionando aquella alternativa que finalmente ofrezca el menor valor total entre estas 2 variables, como lo vemos en la gráfica inferior, y que ya detallaremos un poco en la parte de resultados del análisis.
Un poco de la descripción de los antecedentes del análisis, pues básicamente la subestación Malena es una subestación que opera en los niveles de 230, 44 y 13,2 kV. Es una subestación que posee una configuración barra principal más transferencia en el nivel de 230 kV y está compuesta, bueno, una configuración de barra principal más transferencia en el nivel de 230 kV a partir de su modernización. Recordando pues que antes de su modernización la conexión por 230 se hacía a través de una T. Está compuesta por 3 transformadores, en este caso el transformador 1 y 3 de 230 kV a 44 y el transformador 2 de 44 a 13,2 kV. Esta subestación posee, digamos, la particularidad de que 4 de sus 5 circuitos de carga de 44 pues básicamente son propiedad de un tercero. Estamos hablando en este caso de los circuitos Ecopetrol 1, Ecopetrol 2, Promipuertos y Cemex. ¿Vale? Listo. Eso como dentro del contexto operacional de la subestación. Ahora bien, hablando un poco acerca del evento, digamos, que detonó finalmente la problemática del transformador, pues podemos decir que se registra que el 1 de septiembre de 2019, a las 0:07, se da la apertura del transformador 1 de la subestación por falla en la fase T del devanado terciario, el cual compromete también los devanados de 44. La duración para la atención de este evento, digamos, fue de 6.5 horas. Ahí sí, como de pronto diría el adagio popular, al caído caerle, se presenta nuevamente un segundo evento, en este caso en el transformador 2 de 44 a 13,2 kV, el mismo 1 de septiembre, pero en esta vez a las 10 horas, a las 22 horas, donde se presenta una apertura, en este caso por falla en la celda de 13,2 causado por una zarigüeya. La duración de este evento fue de 4.25 horas. Ahora, ¿cuál fue el impacto que finalmente acarrió, digamos, por este evento? Finalmente, en este día, pues estaban celebrando las fiestas de aniversario del municipio de Puerto Berrío y pues básicamente esto impactó directamente la parte reputacional de la empresa, ¿cierto? Adicionalmente, pues se dieron otra serie de afectaciones, en este caso racionamientos en el sector petrolero y en la zona industrial. Pues básicamente ya desgranando un poco las potenciales causas, pues el informe de causa raíz básicamente lo que identifica es que existe una alta tasa de fallas de los circuitos de 44 kV y como decíamos recién ahorita, 4 de esos 5 circuitos son propiedad de un tercero y digamos el transformador en este caso no posee la capacidad de soportabilidad de cortocircuito adaptada para esa alta tasa de fallas que poseen los circuitos. Esto finalmente acarrea una serie de esfuerzos electrodinámicos en los devanados, en este caso estamos hablando de desplazamientos y deformaciones, que aceleran la fatiga mecánica de los devanados y finalmente conllevan a la falla del transformador. Este es un pequeño resumen de finalmente las reparaciones que se dieron en el transformador de 230 a 44. Se retiró permanentemente los devanados terciarios, se repotencian todos los devanados de 44 kV, se reemplazan las láminas afectadas del núcleo, se realizan las pruebas del transformador y se pone en servicio nuevamente a finales del año 2020. Esta es digamos, una breve descripción de los casos de estudio que finalmente evaluamos en el análisis. Importante anotar lo siguiente o destacar lo siguiente es que antes, digamos, lo que observamos aquí en pantalla como casos de estudio es el resultado de un análisis previo en el cual filtramos las alternativas de solución, de manera que fuéramos un poquito más eficientes a la hora de modelar y no, digamos, llevar al modelo únicamente aquellas alternativas de solución, digamos, más opcionadas o más candidatas o más, digamos, más opcionadas en este caso para la toma de decisión. Es por eso, digamos, que en este listado de casos de estudio, por ejemplo, no se observa una alternativa de solución que también se analizó, que en este caso es la instalación de bobinas o reactores de línea, ¿cierto? Nuevamente, también digamos, que cumple una función muy parecida, en este caso, a la instalación de una impedancia en los transformadores 1 y 3. En ese sentido, digamos, evaluamos entonces las siguientes alternativas de solución. La primera era reponer el transformador 1 cuando este falle, es decir, no tomar ninguna medida adicional en este momento y esperar a que este falle y reponerlo por uno completamente nuevo.
La alternativa de solución 2, que es la instalación de una impedancia, como lo decíamos ahorita, los transformadores 1 y 3, con el objeto finalmente de limitar las corrientes de falla. La alternativa de solución 3, que en este caso es reemplazar el transformador 1 por uno, mejor dicho, es el reemplazo inmediato del transformador 1 por uno nuevo, y que, digamos, este transformador nuevo posea las siguientes características, y es que posea una mayor soportabilidad a las corrientes de cortocircuito y no posea el devanado de compensación. Bueno, qué pena, Liz. Para mencionar, estos casos de estudio que aquí listamos fueron los que en principio identificamos para el análisis y que todos estaban encaminados a mitigar o atenuar la consecuencia. Durante el análisis luego nos dimos cuenta de que también podíamos plantear alternativas de solución que en este caso atacaran directamente la causa de falla, y por eso, lo veremos en la presentación más adelante, se postula entonces otra alternativa de solución que es realizar el mantenimiento de los circuitos de distribución. Como una medida que, como digo, ataca directamente la causa raíz de la falla. ¿Vale? Ya con esto, digamos, una vez postulados los casos de estudio, entramos entonces al modelamiento del modo de falla que Carlos detallará pues su intervención. Gracias, ingeniero. Buenos días para todos. Pues como lo había contado el ingeniero Joyner, digamos el proyecto o el estudio que realizamos básicamente comprende una modelación estocástica que comprende unos modelos asociados a relacionar el modo de falla con unas variables que están vinculadas con la modelación estocástica que todos conocemos como Monte Carlo. El modelo de falla que representa el transformador básicamente está fundamentada en un problema asociado a la fatiga, o más propiamente, digamos, asociado a un tema de fatiga. Esa fatiga en los transformadores se da básicamente por el esfuerzo dinámico que se está presentando cuando es sometido a corrientes que comúnmente llamamos pasantes, que son fallas que se presenten no típicamente en el activo transformador, sino que se presentan en las redes. Estas fallas producen unas corrientes excesivas que solamente están limitadas por la impedancia inherente del transformador, que hacen que la corriente quede solamente supeditada a la impedancia del activo y la red que tenemos vinculada en la subestación donde está instalado. Particularmente la subestación de Malena tiene un nivel de corto muy alto y poco ayuda o colabora para atenuar el nivel de corto, dejando el esfuerzo de la contención de la corriente directamente en el transformador. Particularmente este transformador tiene una impedancia del 11% y hace que sus corrientes de corte sean más o menos del orden de 10 veces su corriente nominal. Cuando vamos a mirar el tema de las fallas asociadas a la fatiga, tenemos que entender por qué se da la fatiga o qué significa una fatiga en los activos. Una fatiga básicamente es un proceso donde se van produciendo agrietamientos y estiramientos del material que finalmente dan lugar a la ruptura después de que se han presentado cambios dinámicos asociados al esfuerzo que finalmente dan con la ruptura del mismo. Estos elementos para la modelación consideran básicamente algunas variables. Entonces, las variables están básicamente el tema de la categoría del transformador que la vemos adelante, la impedancia del transformador, la forma de conexión de los devanados del transformador, los tiempos asociados a los despejes de las fallas vinculadas con estas fallas exógenas o fallas pasantes, el tipo de falla y las fases falladas, la intensidad de la corriente, el número de fallas, el tiempo de servicio del transformador, la fatiga acumulada del mismo, la salud del activo, la temperatura previa, los devanados previos a las fallas y la cargabilidad del transformador. Todas estas variables influyen en el desarrollo prematuro de una falla asociada al tema de la fatiga. Hay fatigas asociadas básicamente a ciclos cortos o ciclos muy largos. Lo que nos llamó la atención en esta falla fue básicamente que tuvimos un proceso asociado a fatiga con periodos muy cortos, un periodo básicamente de 5 años, donde esperábamos que la vida útil de este activo fuera al menos de 20 años. Dentro de las variables que hemos planteado aquí para la modelación, todas las que ustedes pueden ver en negro, las 7 variables, fueron consideradas para la modelación numérica del desgaste o de la fatiga del transformador. Las demás variables, lo que es tiempo libre del transformador, salud del activo, temperatura previa y cargabilidad, no son tenidas en cuenta en la modelación. Ese modelo que no tiene en cuenta estos elementos me permite tener una métrica que mantenga el mismo contexto operacional. Es decir, la idea es que la modelación tenga la misma premisa para poder valorar los activos en las mismas condiciones. Entonces vamos a hablar un poco de algunos de esos elementos o de esas variables en la siguiente diapositiva para dar un poco más de detalle sobre la misma.
Los transformadores de potencia, según la norma, como lo presentaba el ingeniero Joyner, C5703, están categorizados en 4 umbrales, categoría 1, 2 y 3, y cada una de ellas está vinculada con la potencia del transformador. La categoría 1 es un transformador trifásico escala entre 15 y 500 kVA, la categoría 2 es entre 501 y 5000 kVA o 5 MVA, la categoría 3 entre más o menos 5 MVA y 30 MVA, y la categoría 4 más o menos o superior a 30 MVA. Estas categorías particularmente definen estadísticamente su soportabilidad frente a corrientes pasantes o frente a daños o la capacidad o la vulnerabilidad inherente de cada activo. En la categoría 1 y la categoría 2, la norma define solamente una curva para ilustrar su soportabilidad ante cortocircuitos. La categoría 2 y la categoría 3 básicamente está definida por 2 curvas y define básicamente 2 contextos. Vamos a ver más adelante. Un comentario particular. Nuestra empresa básicamente tiene transformadores en lo que son subestaciones entre la categoría 2 y la categoría 4. En la medida que los transformadores tienen mayor potencia, tienen mayores esfuerzos internos y son más vulnerables a fallas. Ahora sí entremos en lo que significan estas gráficas. Normalmente en protecciones utilizamos estas 2 gráficas para definir el nivel de ajuste que tienen que tener las protecciones eléctricas para despejar fallas. Normalmente se utiliza en los transformadores la curva más sensible o que ofrece, digamos, una ilustración de mayor vulnerabilidad para el transformador. En este caso, la primera gráfica que ustedes pueden ver acá, que tiene líneas punteadas. Esta gráfica básicamente está definida en 2 porciones, una porción sólida y una porción punteada, donde la porción sólida está vinculada directamente con daños térmicos. Y la función y la línea punteada describe sus capacidades básicamente para fallas dinámicas o fallas de altas corrientes. Como pueden ver, no sé si se alcanza a ver muy bien, el eje Y de estas curvas indica el tiempo o duración que puede estar sometido el transformador, y el eje X básicamente relaciona la capacidad de soportabilidad de corriente del transformador en por unidad, es decir, la relación que hay entre la corriente que lo circula y su corriente de diseño nominal. Si ustedes observan bien la gráfica, pueden ver que hay un cambio muy drástico entre la tolerancia a las fallas que llamamos térmicas y las fallas dinámicas, con un decremento absoluto en lo que tiene que ver en los valores nominales del transformador. Y todas ellas acotan a 2 segundos. Es decir, según la norma, los transformadores no pueden estar diseñados o no pueden soportar una corriente de corte nominal, la que ellos construyen, están limitando por su impedancia a un valor mayor a 2 segundos. En virtud de esa condición, los transformadores pueden soportar, dada la categoría, 1 o 5 eventos. Eso cambia, depende de la norma. La norma nueva indica que puede aguantar 5. Para este estudio definimos que el transformador afectado soportaba 3 veces este escenario, lo cual significaría que él pudiera aguantar, digamos, 3 situaciones similares a esa condición de exigencia. Ese parámetro que tenemos ahí en particular, que se llama la curva del transformador, es la que nos sirve como insumo para definir la capacidad de soportabilidad del transformador desde el punto de vista del diseño. Y se mide básicamente en duración o soportabilidad de corriente de cortocircuito para, de alguna manera, entender qué capacidad es capaz de administrar frente a lo que se viene más adelante en su condición operativa. Me explico. Si un transformador tiene impedancia del 10%, quiere decir que el transformador tiene una capacidad de corriente de 10 veces su valor, lo cual quiere decir que el transformador tiene una condición de soportabilidad de 100, dada la ecuación que define su soportabilidad. Digamos que el valor de soportabilidad, esto lo vamos a ver más adelante, lo podemos adelantar. El valor de soportabilidad de un transformador está vinculado por una variable que se llama K, que es una variable de diseño, que está básicamente definida en términos de el tiempo de aplicación de la falla y su corriente de cortocircuito versus nominal. Si entendemos que ese valor y su sobre nominal es 10 veces y lo máximo que él podría estar soportando sería 2 segundos, entenderíamos que su capacidad de diseño sería 200, en este caso segundos bajo falla, que puede ser hasta 3 veces dependiendo la categoría del transformador que vamos a utilizar. Entendiendo ya que tenemos un número que nos define cuál es la capacidad de soportabilidad de la acumulada,
lo que toca determinar es cuál es el daño que él recibe para cada suceso de falla en una condición de falla pasante. Y es así que hemos relacionado a partir de un tema muy lineal, pues, es una aproximación realmente lo que se requiere para poder cuantificar cuál es el daño que se genera en cada transformador frente a una corriente de falla. Como ya lo hemos visto, la corriente de falla depende de su impedancia, pero el tiempo de exposición a la falla depende de las protecciones que lo liberan o que lo hacen despejar. En ese orden de ideas, hay tres variables estocásticas o probabilísticas que es necesario tener en cuenta y simular para poder posteriormente, a través de un método Monte Carlo, definir cuál es el daño generado para cada uno de esos eventos. Esas variables son la magnitud de la corriente de falla, la fase fallada y el tipo de falla. Adelante, por favor. Para terminar, quiero mostrarles qué es lo que sucedió finalmente en el transformador cuando se dio el suceso. La falla se presentó y fue despejada alrededor de 80 milisegundos. Típicamente una falla puede durar mucho más de ese tiempo. Esto es una operación diferencial que es una operación rápida. Y finalmente lo que nos muestra es que aún un evento corto de cortocircuito puede derivar en un daño final en el transformador. Como lo que queremos mostrar aquí es cómo, en gran medida, el tema vinculado con la falla de transformadores no depende solamente de las protecciones, sino de los componentes a los cuales el transformador brinda su servicio. Más adelante vamos a mirar con el ingeniero Sebastián cómo se desarrolló el análisis estadístico de las variables estocásticas para poder alimentar este modelo de Monte Carlo que finalmente nos permite a nosotros esas utilidades y poder definir cuál es la mejor solución. Adelante, ingeniero. Hola a todos. Sí, como decía mi compañero, en esta parte pues ya se habló del modelo matemático y ahora este necesita ser alimentado, ¿cierto? Como decía el compañero, hay varias variables, valga la redundancia, estocásticas que alimentan el modelo y aquí vamos a hablar de la principal, la magnitud de las corrientes de falla, ¿cierto? Antes de entrar en el análisis estadístico que se hizo, marcar la importancia de las simulaciones Monte Carlo. ¿Qué es lo que queremos llegar con esto? Dar el tiempo hasta el fallo, ¿cierto? Se van a ver dos tipos de tiempo hasta el fallo. Uno, que es analizando el modelo, cómo se comportaría el transformador tal cual está en este momento, sin aplicarle ninguna medida adicional. Y la segunda sería cómo se comportaría una vez implementado, ya sea aplicándole la impedancia o cambiando el transformador por uno de mayor resistencia, ¿cierto? Para entrar a analizar como la parte de estadística, se tiene entonces que verificar en un periodo de tiempo los registros de las magnitudes de las corrientes de falla. Entonces aquí los invito a ver la gráfica que observamos, donde en el eje X tenemos las corrientes y sus magnitudes. Van desde un rango desde 900 hasta aproximadamente 7000 amperios. Y en el eje Y se observa la frecuencia relativa con la que ocurren estas fallas durante el periodo de tiempo analizado. Ahora, entonces, para alimentar estas simulaciones Monte Carlo, estos datos se deben pasar a una función de probabilidad, a una función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, se analizan varias de ellas, entre ellas Weibull 3 parámetros, la normal, la gamma, ¿cierto? Cuando analizamos estas, a partir de una prueba de bondad de ajuste chi cuadrado, nos da que la función que mejor se ajusta a los datos reales de las magnitudes de las corrientes de falla es la Weibull 3 parámetros. Pero aún así se analiza también que la distribución gamma es una muy buena función para representar las fallas, ¿cierto? Y adicionalmente la gamma presenta una facilidad adicional, mucha mayor practicidad para hacer el modelo, si bien realista, pero que sea práctico de llevar a cabo. Y entonces se decide usar esta, ya que el error incurrido al usar gamma en comparación con Weibull 3 parámetros es menor al 0,5%. Una vez tenemos estos dos casos, corremos las simulaciones Monte Carlo, se obtiene nuevamente, les recuerdo, una sin aplicarle nada al transformador y otro tipo que es aplicándole las medidas de aumentarle la impedancia del transformador o su resistencia.
y obtenemos las siguientes curvas de confiabilidad. Entonces, aquí tenemos en la parte izquierda las curvas de confiabilidad obtenidas en las tres alternativas principales. En el eje X observamos el tiempo hasta la falla y en el eje Y la confiabilidad de cada una de estas alternativas. Vemos de izquierda a derecha la alternativa 1, que es dejar el transformador hasta que falle, presenta que aproximadamente a los 6 años se presenta un 0% de confiabilidad, es decir, una falla muy probable a los 6 años. Mientras que la alternativa 2, que sería la siguiente en línea roja, presenta que se puede extender este tiempo hasta el fallo hasta aproximadamente 18 años. Esto implementando la impedancia que limitaría estas corrientes de falla, ¿cierto? Vemos adicionalmente en la alternativa 2 que se comporta de dos maneras. Un ligero quiebre, marcado quiebre más bien, a partir de los 5 años que se estima que se podría implementar esta impedancia del transformador. Entonces vemos que inicialmente se comporta como está actualmente, como es requerido, pues como está en este momento, y después de aplicar la impedancia, cómo el transformador puede extender su vida útil, ¿cierto? Finalmente tenemos la alternativa 3, que es reemplazar el transformador por uno totalmente nuevo. Esto se aplica también más o menos en un estimado a los 5 años de ya operación del transformador, y vemos que si estamos hablando solo de confiabilidad, la opción que brindaría mayor desempeño sería esta, la alternativa 3, cambiar por un transformador totalmente nuevo con mayor impedancia y resistencia al cortocircuito, ¿cierto? Pero vemos que la alternativa 2 no es que se quede muy atrás en comparación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que entrar a hacer? Analizar cuánto cuesta cada una de las alternativas, para así saber cuál es la mejor de estas. Entonces, en la parte derecha vemos que la alternativa que viene teniendo un mayor costo viene siendo la alternativa 1. En la parte azul oscuro de la gráfica se representa el riesgo, mientras que en la parte azul clara se representa el costo de inversión. Vemos que la alternativa 1, el riesgo es la mayor, que es dejar el transformador tal cual como está, y en la parte verde se observa cuál es el costo de inversión. Entonces vemos que esta no es la mejor alternativa. Entonces entramos a comparar la alternativa 2 y 3 que veíamos en la confiabilidad, y vemos que la diferencia es notable. La alternativa 2 cuesta menos de $1 millón que la alternativa 3. Es por esto que en relación de costo-riesgo-desempeño, la alternativa 2, que es la instalación de la impedancia, viene siendo la de mejor, pues podría ser la mejor solución. Siguiente. En cuanto a adicionalmente, como decía mi compañero ahorita, se puede abordar el problema no solo desde mitigar las corrientes de fallas, sino podría reducirse la tasa de fallas. Ahorita en el análisis estadístico se me pasó a comentarles, se encontró que habían 129 fallas por año en promedio, ¿cierto? Eso es aproximadamente 5 veces más de lo que se nota en las otras subestaciones de la empresa. Entonces se hizo la pregunta, ¿qué pasaría si se reduce esa tasa de fallas, ¿cierto? Entonces se hizo un análisis de sensibilidad y reduciendo 10, 20 o 30% esa tasa de fallas, se puede pasar de 6 años a 11 años, 12 años o 13 años de expectativa de vida del transformador adicional, sin aplicar ninguna medida extra. Resultados muy similares se pueden obtener limitando los resierres de las protecciones del transformador o eliminándolas estas por completo en el caso tal. Hasta esta parte tenemos el análisis, pues cómo se alimentó el modelo, cómo funciona el modelo, y ya pasamos a dar las conclusiones de lo que se encontró en el estudio. Vale, no. Ya para finalmente, entonces podemos resumir las conclusiones y recomendaciones en 3 grandes grupos. El primero son de aquellas recomendaciones que van encaminadas justamente a atacar la causa de falla, y en este caso, digamos, salen entonces las gestiones o las acciones para, digamos, el mantenimiento de las redes de distribución con el fin, como decía Sebas, para disminuir la alta tasa de fallas. ¿Qué pasa? Que particularmente en esta recomendación pues existe la restricción de que para aquellas infraestructuras o aquellas redes de distribución que pertenecen a los terceros, pues existen ciertas limitantes para gestionar esas acciones de mantenimiento. En ese sentido,
digamos, se postulan algunas medidas paliativas, como en este caso es aumentar el tiempo de los resierres a 2.5 minutos y, digamos, para aquellos circuitos en los que no se pueda gestionar el mantenimiento, pues sencillamente restringir o eliminar los resierres automáticos y cierres manuales hasta la identificación y reparación de las fallas en las redes. Un segundo grupo de recomendaciones que van encaminadas en este caso a mitigar o atenuar las consecuencias de las fallas y que, digamos, básicamente derivan en la instalación de una impedancia de 10 ohmios en los transformadores 1 y 3 con el fin de limitar la magnitud de las corrientes de cortocircuito, y unas recomendaciones generales que básicamente la primera de ellas es que estos análisis pues simplemente en etapas más tempranas, digamos, donde agregan mucho más valor, es decir, básicamente etapas donde se puede predecir o precaver la ocurrencia de la falla y, digamos, no solamente se limite siempre a análisis post-falla, ¿vale? Y la última de las recomendaciones es que esta misma metodología es aplicable a otros equipos. Bueno, muchas gracias por su asistencia. De hecho, ya ponemos como preguntas, podemos comenzar acá mientras miramos si hay preguntas en la aula virtual. Las personas que están virtuales tienen preguntas, por favor, las escriben en el chat. Dale. Bastante y el ejercicio. Bastante a la subestación, ese servicio que hay. Dentro de tu ejercicio, hay probabilidad de que métrica online de este tipo de programas podamos llegar a desarrollar modelos diferenciales iguales, vamos a estar viendo esa probabilidad casi que Pues, digamos, hoy, digamos, la mayor dificultad precisamente que se tiene es en la captura de los datos, ¿cierto? O la captura automática de los datos. La respuesta en concreto es sí se puede, digamos, pero creo que el mayor de los esfuerzos debería estar, entonces, en ese caso es cómo podemos automatizar la captura de los datos, en este caso a través de la herramienta de AM Máximo, que pueda alimentar, por ejemplo, este modelo de forma directa, para que esa métrica, digamos, esa medición de la probabilidad de falla se pueda hacer en línea o en vivo. Me disculpa con respecto a lo que encontraron durante el desarrollo del ejercicio en la elaboración del CRD, no hubo una de las propuestas, por ejemplo, de adquirir las líneas de esos usuarios. Seguramente sería una inversión que además es una unidad constructiva remunerada que podamos administrar en función de controlar las tasas de falla. Digamos, así tan directa como adquirirla, no, pero sí lo que hicimos fue como, venga, a través del contrato de conexión, digamos, qué requisitos o qué restricciones se pueden colocar ahí para ver de qué manera podemos como obligar, por así decirlo, al tercero para que ese mantenimiento se dé. Tanto como adquirirla, creo que fue una idea que casi que comercial no la avaló mucho. Pero sí, bueno, venga, a través del contrato de conexión, qué requisitos, qué exigencias puedo yo colocar para que precisamente el tercero se obligue a identificar la falla. ¿Qué dijimos? Bueno, puede ser que si yo limito o restringo los resierres a uno, por ejemplo, él obligadamente va a ir a inspeccionar su línea e identificar cuál fue el punto de falla, y hasta que no lo identifique, pues sencillamente yo no lo vuelvo a entrar al servicio. Eso puede ser un mecanismo, lo identificamos como un mecanismo, bueno, finalmente va a preferir hacer el mantenimiento a tener que esperar la falla, hacer la inspección, porque finalmente el tiempo y disponibilidad será mayor. Pero digamos, el tema de adquirir directamente la red, no como tal. Finalmente sería traer los representados acá y hacerlos partícipes de una estrategia para que se hagan responsables. Es un activo de nosotros, está siendo afectado, tasa de falla alta, no controlable, activo de un tercero. Exacto. Ahí, para comentar, la alternativa de solución más eficiente en este caso es la del mantenimiento de las redes. O sea, porque finalmente ataca directamente a esa causa. Sin decir pues, que la impedancia no va a ayudar, pero finalmente, incluso la gráfica que ahorita veíamos era únicamente implementando el mantenimiento de la red con una sensibilidad del 10, 20, 30%. Incluso si se implementa esa alternativa, que incluso hace parte de las obligaciones del tercero,
más la impedancia, estamos hablando de un tiempo hasta el fallo, que eso obviamente no es sumarlo pues tan lineal, pero estaríamos hablando de 10 años más, casi 19 años, estamos hablando no menos de 20 años o 25 años. Entonces, eso es como el mensaje, creo que hacia allá finalmente debe ir este análisis, así venga, dentro de los contratos de conexión, estas obligaciones que debe tener el tercero respecto al mantenimiento de su personal. Atendamos dos preguntitas más por acá y estas fueron algunas que podemos tratar. La intervención, más que todo, era como para complementar, ya les tocó como hacer el análisis, pues ya el muerto, pues la parte pues, de lo que pasó, digamos, con estos conformados, etc. Pero podemos resaltar, digamos, de que en la etapa de especificación del transformador, pues, hay una situación que hay un devanado terciario, se inventó por ahí en 1920, cuando la corriente de magnetización era del 10 al 15%. Esa costumbre ha venido preservándose pues, en muchos países. Inclusive hay países que ya exprimieron el devanado. Ya la corriente de magnetización de un transformador de potencia está por debajo del 5%, 0.2, 0.3. Es decir, en otra general, no necesita. Este transformador, por ejemplo, especificado en el transformador de compensación y es parte del responsable de que se transformador se daña, porque la presencia de ese devanado compensador hace que las corrientes de corto sean mayores. Ellos de pronto no lo mencionaban ahí porque la reparación, ya el que reparó quitó el ángulo de devanado compensador, o sea que ya arranca con. Sí, exacto. Exacto. Es cierto que es cierto. Yo digo más que todo para eliminar su estructura. Hay un estudio que tocó realizarlo en épocas pasadas y se dice que estudie bien la necesidad del devanado compensador. O sea, los especificadores de pronto hacen un copy-paste y todavía lo siguen especificando. Hay que haber análisis más juicioso de la especificación del transformador a ver si se necesita ese devanado compensador. Pero una claridad ahí para que no le descarguemos todos los especificadores. Realmente la especificación fue bien elaborada. Es decir, cuando se especificó el equipo, no se le especificó con devanado de compensación. Afortunadamente, el fabricante hizo su trabajo con ese devanado y quienes hicieron la recepción en sitio pasaron por alto esa situación. Posiblemente hubo una desconexión entre quien hizo la licitación y quien hizo la inspección técnica en el terreno, no se dio. Otra cosa importante que tienen que conocer, el tema del devanado de compensación realmente fue el que falló. Pero el análisis de causa raíz que se hizo, o post-mortem, pues cuando se detalló que había una deformación importante en los devanados de 44. Exacto. De hecho, dentro de las reparaciones se tuvo que retirar el devanado terciario que no se requería, y es un devanado ponerlo terciario, y reparar completamente los devanados de 44. Los estudios que realizamos sugieren que ante la ausencia inclusive de ese devanado de compensación, el próximo a fallar es el devanado de 44. Exacto. Yo creo que bueno esa acotación. Definitivamente el devanado terciario ayudó a que se adelantara la falla, pero en definitiva, digamos, el diagnóstico indica que debido a la alta tasa de falla de los circuitos, finalmente eso va a comprometer incluso el devanado de 44. Exacto. Correcto. La pregunta es, al momento de cambiar los tiempos de los recierres, no vieron el tema de sobrepasiones por maniobra, porque al cambiar los tiempos de los recierres a monofásico y bifásico, se puede tener un problema que es la soportabilidad del BIL o el DCL de los equipos. Y segundo, la otra pregunta es si cómo ajustar los parámetros de escala y de forma y si hay huecos de parámetros de posición para coger la curva de la confiabilidad, porque esos parámetros son sensibles, porque si uno cambia, puede dar que la confiabilidad puede que se afecte. Si quiere respondo yo. Dale la primera. La primera respondo yo y la segunda respondo el compañero. Nosotros hicimos análisis a través de ATP, pues, hicimos simulaciones, y con relación al tema de los recierres no encontramos ningún cambio sustancial frente a eso en lo que tiene que ver con los tiempos de recierre. Es decir, la sobretensión que se puede generar no obedece
a que sea una de mayor magnitud si se desarrolla a los 10 segundos como estaba o si se traslada a 2.5 segundos, a 2.5 minutos. Lo que tratamos de hacer con ese cambio fue básicamente darle un poco más de tiempo después de transformar para que lograra, entre comillas, refrigerarse un poco, digamos, asumir un poco esa falla que tuvo para próximamente recibir una nueva oportunidad para entrar en servicio. No es más porque la regulación nos dice que después de 3 minutos ya estamos pagando operaciones o afectaciones de calidad, entonces nos quedamos de 2 minutos y medio. Pero no tiene problemas asociados, por esa situación asociada al recierre, no hay. Hay otras figuras también que ayudarían mucho para que el equipo no tuviera esos fallos y lo estamos implementando a nivel de 44. Vale, listo. La segunda inquietud. Básicamente, el modelo contempla 2 simulaciones de Monte Carlo. Hay una primera que tiene que ver con las magnitudes de las corrientes de falla. De esa primera simulación de Monte Carlo, lo que obtenemos son unos tiempos hasta el fallo en el que posiblemente se dé la ocurrencia de la falla en el transformador. Y luego, de ese Monte Carlo, de ese otro Monte Carlo de los tiempos hasta el fallo, lo llevamos y volvemos a hacer una nueva simulación. Y es la que en este caso llevamos al módulo Weibull de la Isogram. El nombre de Weibull no quiere decir que la única función de distribución que parametriza es la Weibull, simplemente fue el nombre comercial que le dieron, y ahí es donde hicimos la evaluación de todas esas distribuciones. Hay gamma, Weibull de 3, Weibull de 2, 3 parámetros normal. Y de ahí, finalmente, de ese muestreo de tiempos hasta el fallo, que finalmente él captura, determina cuáles son los parámetros de forma y escala que mejor se ajustan a esa función. Es más automática. Exactamente. Pero como digo, siempre viene de 2 simulaciones de Monte Carlo. Una de corriente, que finalmente me va a dar unos tiempos hasta el fallo, y ahora la simulación de Monte Carlo de los tiempos hasta el fallo, que es la que finalmente llevamos. Hay unas preguntas de acá y quería más acá. Nos dice Sebastián, ¿en qué consiste la alternativa 4? Sí. Digo que es tuya la pregunta. ¿En qué consiste la alternativa 4? No, bueno. alguien que se llama Sebastián. No, básicamente la alternativa 4 fue la numeración que le dimos a la de la gestión del mantenimiento de las redes. Entonces, por eso tiene 4A, 4B y C, que básicamente ahí hicimos la sensibilidad de qué pasaba si la tasa de falla se reducía un 10, un 20, un 30%. Es la numeración que le dimos a esa alternativa. Dicen, ¿qué acciones podemos tomar desde el centro de control para reportar a tiempo las fallas en las redes de distribución en general y en particular en las redes de terceros que permitan dar alarmas tempranas? Podemos establecer criterios automatizados en el centro de control para dar alertas cuando, por ejemplo, cuando las fallas superen más de 4 en un periodo de un mes. Al día de hoy, la supervisión de las redes se hace muy manual, revisando los eventos en los relés. Oportunidad de mejora para sacar máximo provecho a la información del escala. Ahí está la automatización. Eso, sería como... Pues, definir las métricas, digo yo, definir las métricas sería definir las métricas y obviamente ya digamos ya con ese, exacto, o sea, venga, si ya yo voy superando esas métricas, pues sencillamente me va dando alarmas o señales de que tengo que definitivamente implementar acciones. Sí, yo complemento. Resulta que en este momento problemas similares al de su estación Malena se vienen presentando en varias estaciones en Angosur, con los autochados, se puede, pues en las discusiones que teníamos era que se puede tener una PMU pues, para el ejercicio de toda esta información en tiempo real. Y si yo tengo entendido con un sistema adaptativo que en este momento está manejando ISA, que lo llaman Eureka, no sé qué nombre tendrán en este momento, tienen modelos, ¿cómo se llaman? Los representativos. Sí, característicos que responden junto a las topologías, al cambio de topología. Entonces se podría implementar, controlando con las variables, el cambio de topología. Y para complementar también lo de los resierres, resulta pues que cuando la línea resierra, en los circuitos resierran, con diferentes tipos de fallas, digamos que si hay una falla por un acercamiento de un árbol y todo, pues no estaría tan como sumando tanto a la falla. Sí, realmente con la solución que planteamos, digamos que resolvemos el problema en el 70% de las fallas. Estadísticamente se tiene definido que más o menos el 70% de las fallas es un tipo monofásico.
El resto son fallas bifásicas y trifásicas, ¿no? El 15 bifásicas y el 5 trifásicas. Lo que quisimos hacer era básicamente trabajar sobre el Pareto. El Pareto se trabaja sobre las monofáticas, que es el 70-80%, y se resuelve con la impedancia asociada al bien, donde la impedancia será básicamente una resistencia. Quería complementar el mensaje que dieron en el chat y creo que aquí han dado varias señales. Hablaron desde la especificación, la compra, la escucha de servicio, la supervisión. Yo creo que involucrar al que opera el sistema, que dé alertas tempranas. Y finalmente, digamos que es que todos que estamos involucrados en el proceso. Lo hablaron desde los terceros para mejorar sus redes. Es un trabajo de todos. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un mensaje del chat. El que está operando, digamos que el que está recibiendo toda esa información. Desarrollar, no sé, un automatismo o algo que realmente este excelente trabajo. Gracias. Y otra observación es que esta misma metodología en este momento lo estamos aplicando a otro problema que tenemos en varias estaciones, que es la certificación de los salvadores. Por nuestra norma, pero la metodología es la misma. ¿Con cuál solución se quedaron para mejorar? Todavía no decidí. Pero agradecido, pero en este trabajo. Sí, no, digamos, como se lleva a los que iban a hacer el diseño y Es esto, con resistencia, con reactancia o con No, exacto. El caso de negocio se está evaluando con la impedancia. No obstante, digamos, el tema de la gestión de las acciones de mantenimiento sobre las redes es lo que se está conversando con planeación y comercial. Muchas gracias a ustedes por la presentación.